quiero dar la bienvenida a este nuevo webinar que vamos a trabajar un poquito sobre la idea de lo que es el OIP, o como sería, como las siglas de inglés, sería el OI in place. Vamos a entender un poco el concepto de OIP y cómo se aplica antes de calcular el OIP, entender los tipos de datos que se tienen, seleccionar el método para calcular el OIP. Hay muchos, y aquí vamos a estar con Geographic, vamos a trabajar por lo menos con dos métodos, que sigue los datos a utilizar para el cálculo de OIP. Eso es siempre importante, la gente tiene que tenerlo en cuenta. Y los métodos a calcular. Como dije, tenemos un método petrofísico, vamos a utilizar un método gráfico basado en capas. Y después tendrían los siguientes pasos que hay que hacer después del webinar. Dicho esto, vamos a entender qué es el OIP, o Oil in Place, por sus siglas en inglés. Sencillamente es la cantidad de crudo estimado que está en un depósito. El OIP difiere de las reservas de petróleo, ya que el OIP se refiere a la cantidad total de petróleo que está potencialmente en un depósito y no a la cantidad de petróleo que se puede recuperar. Así que hay que tener esta idea bastante clara de lo que es cada uno y de lo que se está buscando. La estimación del OIP se basa en cálculos que utilizan el método volumétrico o el método de balance de materias cuando se dispone de suficientes datos sobre la roca del yacimiento, las propiedades de los fluidos, los límites del yacimiento y el rendimiento de la producción. La estimación del OIP puede basarse en la información de las características y desempeños de los reservorios que se crean que son comparables. Tenemos un reservorio, podemos utilizar a lo mejor reservorios adyacentes o una zona de estudio en otro nivel. Las estimaciones de petróleo en el lugar se limitan al área del yacimiento y a los volúmenes asociados con las reservas probadas y a la producción pasada. Entonces quiero utilizar más fondo de esto. Antes de hacer los cálculos del OIP, como dije al principio, hay que entender varias cosas de lo que se tiene dentro de Geographic. Estamos trabajando con un proyecto de Geographic para hacer el cálculo del OIP, como sería este caso. Revisar primordialmente las extensiones del proyecto. ¿Por qué digo revisar las extensiones del proyecto? Porque de nada va a servir que estén calculando el OIP, el OI in place, y que las extensiones del proyecto estén dañadas. Así el mapa, cuando hagamos los cálculos, me va a dar valores estrambóticos, me va a dar cálculos que no son reales. Entonces siempre es bueno reparar las extensiones. Si no saben reparar las extensiones o no saben cómo buscarlos, hay documentos en nuestra página de soporte que explican paso a paso cómo ver cómo están las extensiones del proyecto y cómo repararlas. Lo siguiente es ver qué tipo de datos tengo. No voy a decir que voy a calcular el OIP, pero no tengo ningún dato. Tengo dos pozos. Entonces, de ahí tampoco me va a servir mucho. Necesitamos tener también una cantidad significativa de pozos dependiendo del tamaño del área. No vamos a hablar que vamos a tener 5 pozos para un área de, no sé, de 900 acres. No va a tener sentido. Así que hay que poner un poquito de lógica y ver qué tipo de información tengo. Después de saber qué tipo de información tengo, vamos a hacer un QC, un Quality Control, de los datos que se tienen. Revisar las curvas, ver que las curvas si vamos a utilizar, si tenemos curvas petrofísicas, que las curvas no tengan gap en la mitad, que no tengan picos extraños, que estén bien corridas, que si están normalizadas hay que normalizarlas, etc. Hacerlo lo normal cuando se hace cualquier tipo de cálculo. Ver los datos de pozos, que los datos de pozos estén localizados en la región que debe ser. Si tenemos los topes de formación, las áreas que queremos calcular, si están bien picados, si tenemos mapas que estén en las extensiones, que estén desarrollados, todo lo necesario de que sirva la data para ver que todo esté en orden y que se vaya a trabajar de manera eficiente. Después seleccionar el método dentro de Geographic que queremos hacer, método petrofísico o método gráfico. Si pueden hacer los dos, se hacen sencillamente los dos, no hay ningún problema. Y por último, entender también los resultados y si es posible compararlos entre los métodos. No es que hay que aplicarle la lógica, no es que me va a dar en un área de 20, 40, 50 acres 300 trillones de barriles de petróleo. Hay también que
¿cierto? Aplicar lógica y ver lo que se puede, entender más o menos lo que se podía tener en el array. O que haga el mismo cálculo, me den 2 barriles, digo, aquí algo está mal. Entonces siempre hay que interpretar la información que se obtiene para ver si el resultado realmente es lógico o no. No vamos a decir que el resultado es el exacto, porque de nuevo no estamos calculando reservas, sino estamos calculando la cantidad de hidrocarburos que podemos tener ahí, en cierto lugar. Dentro de Geographic tenemos dos realmente métodos para calcular el OIP. Tenemos el método que se puede hacer gráficamente, que tenemos aquí nuestro mapa, tenemos nuestros contornos, tenemos aquí el borde de la capa del área que vamos a estudiar, y podemos utilizarlo utilizando esta ecuación, que sería tenemos mapa isocórico multiplicado por la soledad menos multiplicado por 1 menos la saturación de agua. Aquí tenemos esta ecuación, y esta ecuación la copian dentro de GeoAtlas y podemos calcularlo gráficamente. O dos, podemos hacerlo con ecuaciones petrofísicas, que tenemos el oil in barrels, que es el PBL, que sería en la profundidad, sería en pies, en mi caso, dependiendo de la región donde estén y de los cálculos que ustedes necesiten, pueden cambiar las unidades. Voy a calcular también el gas en cantidad de miles de pies cúbicos. Y estas serían las ecuaciones a aplicar dentro de GBERS Petrophysics. Las ecuaciones ya están prehechas en GBERS Petrophysics, las pueden seleccionar o las pueden copiar ustedes. Muy bien, vamos entonces a seguir y a mostrar cuáles serían los siguientes pasos. Voy a minimizar esto, vamos a minimizar este que tenemos aquí, y aquí lo que tenemos abierto es Geographics. De nuevo, la versión que estoy utilizando para el día de hoy es la última versión que tenemos en el mercado, la 19.3, y vamos a trabajar con un proyecto que tiene data pública, así que no hay problema de yo enseñarles toda la información que tengo dentro del proyecto. Como dije, lo primordial, vamos a nosotros a ver las extensiones del proyecto. Para ver esto, no voy a quedar en detalle, sino de manera por encima, explicarle cómo ver las extensiones. Me paro sobre el proyecto, botón derecho, me voy a propiedades y me voy aquí donde dice extensión, extend, y veo que estos números sean lógicos. Dependiendo del área donde estoy trabajando, cada proyecto va a tener una extensión, y la extensión es el área que me va a cubrir donde va a estar geográficamente localizado ese proyecto. Si estos números varían, supongamos que este no fuese 27, si no fuese 57, vería que la extensión se va a ver extraña, el proyecto, y al momento yo de hacer cálculos, de importar datos, de hacer correlaciones, mapas, etcétera, me va a quedar a lo mejor una serie de puntitos aquí y la extensión toda gigante. Eso me quiere decir que la extensión del proyecto está mal y hay que repararla. Como, de nuevo, no voy a quedar en detalle, para poderlos ver, le vamos aquí, vamos a recreación de extensiones, le doy al botón y hay como dije, hay un documento en nuestra página web que indica cómo hacerlo todo explicado paso a paso, y nos vamos aquí en global, perdón, me voy aquí en user, selecciono el usuario, que sería yo en este caso, voy aquí en log file y busco aquí el archivo que hice de recreación de extensiones y veo que todos los archivos que yo tengo, que haya creado, todas las capas, están realmente bien. Esto, si tienen imágenes satelitales, no importa mucho porque lo estoy utilizando, está haciendo una referencia nada más. Y si bien esta información no es que me está dañando la extensión, es que me está diciendo que hay una georreferenciación. Entonces vemos que aquí todas mis extensiones, en mi caso, están bien. Muy bien. En ese hacemos el check. Y ahora vamos a revisar los datos de pozos. Abrimos aquí en Wellbase y tenemos aquí Wellbase. Este es un proyecto chiquito. Tenemos nada más 21 pozos y empezamos a ver a lo mejor la localización. Podemos ver cómo están los pozos. Si nos vamos aquí en el Grid View, vamos a ver que todos los pozos estén localizados coherentemente, la latitud, longitud, qué tipo de información tenemos, etcétera, de toda la información de nuestros pozos para verificar que la información de los pozos esté bien. Podemos también siempre verificar nuestra columna estratigráfica, ver qué columna estratigráfica vamos a utilizar. Nosotros, o personalmente, yo siempre les digo a los usuarios, y esto es una recomendación,
que traten de personalizar sus ecuaciones, sus columnas estratigráficas. Yo soy geólogo y yo sé que a lo mejor para mí la formación de 11 está a esta profundidad, pero va a llegar Cristina, la otra geólogo, y me va a decir, ¿sabes qué, Carlos? Para mí el de 11 no está aquí, está 2 pies más abajo. Entonces las columnas estratigráficas se van a extender en tamaño y si trabajamos con la pública podemos tener, no sé, 2, 3,000, 4,000, he visto columnas estratigráficas con 5,000 topes de formación, la misma formación a diferentes profundidades explicadas por diferentes personas, y lo más importante siempre es generar su propia columna estratigráfica. De nuevo, en nuestra página de soporte, tenemos todos los documentos. Hay documentos y blogs que te van a enseñar cómo personalizar su propia columna estratigráfica. Siempre personalicen porque en vez de trabajar con 5,000 topes, vamos a trabajar nada más con 7, que son los que yo quiero ver y enfocarme. Muy bien, ya vimos las extensiones, vimos los tipos de datos. Podemos ver ahora si los pozos se reflejan bien en un mapa, para corroborar que las extensiones también. Abrimos nuestro, decirle que no se preocupe ahorita, porque eso ocurrió porque corrí el reporte de extensiones, pero aquí yo hablo GeoAtlas y tengo aquí mis pozos, tengo mis pocitos aquí puestos, tengo una capa de curvas que yo hice en Petrofísica. Aquí hicimos estamos trabajando la zona que queremos trabajar, que sería esta zonita que se ve aquí con estas arenitas aquí bonitas dentro de Petrofísica, y lo traje aquí para ver más o menos cómo está ubicado. Vamos a apagarla, tenemos nuestra imagen satelital, vemos que nuestros pozos están en la locación y vemos que la información, las extensiones se ven bien. Vamos ahora a seguir nuestro siguiente paso para ir a la parte de Petrofísica. Si tenemos datos petrofísicos, si la información, las curvas y todo esto estarían bien cargadas. Abrimos lo que es Reverse Petrophysics y aquí tenemos la información de nuestras curvas. Aquí tengo, ya yo había calculado, este es uno de los pozos, tenemos aquí nuestra zona de nuestros pozos, tenemos información del pozo ahí mostrando, aquí tenemos otro pocito mostrando otras profundidades, y vemos que las curvas son bastante continuas. A lo mejor aquí podríamos hacer un relleno, trabajarla, pero podemos datos, etcétera. Pero vemos que la información es normal. Esta tiene mejor unos picos, podemos informarnos, etcétera, ver de la información que tenemos. Muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar con el cálculo de OIP. En este caso vamos a hacerlo con los datos petrofísicos. Dentro de GBS Petrophysics, o para algunos que todavía tienen las versiones viejas, Prism es el nombre original, podemos generar nuestras ecuaciones. Nos podemos ver aquí nuestra interpretación, vamos a select define an equation, y en mi caso, yo hice una nueva ecuación, le dije una nueva set, lo llamé OIP. Le doy después aquí en el define equation, y aquí tenemos nuestras ecuaciones. ¿De dónde salieron estas ecuaciones? Dentro de Prism o GBS Petrophysics vienen precargados una serie de ecuaciones de restrictividad, saturación de agua, Archie, etcétera, que, se pueden aplicar directamente. O el usuario puede venir aquí y escribir sus ecuaciones. En este caso, yo apliqué mis ecuaciones de Archie para tener saturación de agua, permeabilidad y todos los datos. Y al final, yo vine y agregué las dos ecuaciones que hablábamos al principio, que son los oil in barrels, aquí está, y el gas en miles de pies cúbicos. Esas ecuaciones están también aquí cargadas dentro de Prism of GBS Petrophysics, donde dice OIG Reserve. Aquí tenemos las diferentes tipos de ecuaciones. Van a ver que es la misma ecuación, pero difiere el área y qué tipo de información se está, si va a estar en metros, si está en pies, etc. Tiene esta información, en este caso que sea acres feet, en pies por acre, pero el usuario lo puede seleccionar dependiendo de hacer la transformación que quiera en metros por acre o cambiar la información. Si nos vamos aquí en parámetros, vamos a ver todos los parámetros que van a utilizar esta ecuación.
Muchos se preguntarán acá de dónde sale este valor de los acres, de dónde viene ese número, qué número está utilizando. Aquí, digo aquí en Estados Unidos, se utiliza este valor de 40. ¿Por qué es el valor de 40 acres? Por convención y reglas del gobierno, cuando se entregan los permisos para hacer las perforaciones, es decir, las parcelas, si ponemos aquí otra vez la imagen satelital, las parcelas donde yo como productor, como compañía que va a producir petróleo, adquiero el mínimo área que se puede hacer para la producción tiene que ser de 40 acres para yo poder perforar. No es que yo voy a agarrar una parcela de 2 acres y voy a planificar mi pozo y voy a perforar. No se puede, no lo deja la ley. Entonces, por ahí, ahí fue donde los petrofísicos pusieron por convención que vamos a utilizar ese valor de 40 acres como área. Si yo no estoy satisfactoriamente con esto, o yo sé que mi área son de 60 acres, o son de 20, dependiendo de la parte del mundo donde estemos, o si estamos utilizando otra convención, todos estos parámetros se pueden modificar y obviamente el cálculo se va a modificar los barriles de petróleo en profundidad por el área que usted esté calculando. Muy bien. Nosotros agarramos la información, le decimos que me calcule los barriles por acre, los MCF, y le decimos aplicar y me hacen mis cálculos. Y me hacen mis cálculos de información. Después dicen, ok, ¿dónde están mis números? ¿Dónde están los cálculos? ¿Dónde yo quiero ver información? Porque por mucho yo estoy calculando aquí Arche, la saturación, el FIA y todo esto, lo veo aquí gráficamente, pero la otra información no son curvas, son valores, son números. Los podemos generar como curvas si es necesario, pero no lo vamos a hacer en este momento si no, nosotros vamos a generarlos como valores. Esos valores ustedes los pueden desplegar aquí como tablas. ¿Cómo los buscamos aquí como tablas? Se van aquí donde dice New Window en Home, decimos Log, y él me va a generar un reporte. Le vamos a dar botón derecho, le decimos Edit Report, y ustedes van a empezar a agregar aquí donde dice Add Curve, le dicen qué tipo de curva es, él te va a seleccionar, por ejemplo, el BBL como una curva, igualito no está desplegada, y ustedes lo que hacen es aplicar esa información. Y después, sencillamente, dicen, ok, y él me va a dar los valores numéricos. Él me va a dar después el total. Yo me puedo venir aquí al final, y quiero que me muestre el total de la sumatoria, de la información que tenemos, de MF, de CA, de cualquier curva que yo quiero, y aquí voy a tener mi reporte de información. Sí podemos tener que más o menos serían, no sé, 26, 27 millones, dependiendo del área. Recuerden que pueden haber cosas que tengan o no las curvas y me va a dar un valor cero, o que está faltando una curva y no me está dando información. Por eso aquí no tenemos los 21 pozos, aquí tenemos solamente creo que 6 pozos que no tienen las curvas completas. Y no tenemos esa información para esos pozos. Yo puedo ir moviendo aquí y van viendo cómo me va a mover la saturación. En el informe, también cabe destacar que los datos del informe va a ser por pozo. Yo puedo exportar después esta información para que me los muestre para todos los pozos, pero en este momento me lo está mostrando por cada uno de los pozos. Y estos son las profundidades, los steps, que yo le dije que es de calcular. Van a ver cómo muchos van a variar. Aquí no hay ninguna información, aquí no hay curvas para hacer esos cálculos, y por eso ese valor realmente no tiene nada. Pero si nos vamos a nuestros pozos, los valores van siendo diferentes. Muy bien, y aquí tenemos nuestros valores numéricos, pero ahora yo quiero ver el valor total de estos BBL y MCFL y PA y SWA, saturación de agua, para verlos como valores numéricos y después poderlos utilizar para generar una capa y hacer mi análisis petrofísico de Oil in Place gráficamente. Ok, vamos ahora a exportar estos datos a lo que es el BBL, MSFL, PA y todo esto, a lo que es Zone Manager, que es nuestra aplicación, como siempre digo, es como una super capa de Excel, hoja de Excel, donde pueden traerse cualquier valor numérico y guardarlos y tener esos números allí para cada uno de los pozos. Nos vamos aquí en Core Data Statistics, si ustedes quieren, venimos aquí, y aquí en Core Data Statistics seleccionamos
el tipo de curva, información que queremos hacer. Aquí selecciona usted la sumatoria, la veraje, etcétera. En este caso, aquí tenemos la sumatoria. Es importante que recuerde que estamos trabajando, cuando ustedes hacen estos cálculos, entre un tope y una base, en una zona en específico. En este caso, fueron entre la formación F11 y F11B. Yo lo tengo aquí que me guarde esta información en Zone Manager. Le digo agregar y le digo aquí crear. Y él me va a dar los números y aquí me está dando un reporte de toda la información de todas esas cosas. Después yo le digo guardar a Zone Manager. Le digo cuál es el atributo que yo creo. Si no lo tengo, le voy aquí en New, genero el atributo, cualquier nombre que yo quiera, y me voy a la lista y le digo guardar. Y ahí me guarda la información. Si queremos adelantar ya trabajo para hacer las capas de estos valores numéricos, supongamos que queremos hacer la capa, recuerda que la tenemos que hacer para el análisis gráfico de saturación de agua y DCA. Esto se puede hacer desde aquí. Podemos exportar esta información, estos valores numéricos de los análisis de petrofísica, y hacer una capa y después utilizarlo para hacer el método gráfico. ¿Cómo se hace? Si tenemos la saturación de agua, la seleccionamos. En este caso podemos decir, no sé, el averaje de la saturación de agua porque queremos ver de toda la zona. Le decimos del intervalo que vamos a trabajar, lo agregamos, removemos esto y le digo, ok, hazme una capa o calculame la información para la saturación de agua. Como ven, estos pozos que están aquí arriba no tienen ningún valor de saturación de agua, las curvas están completas y no las pudo calcular. No es que no tienen, es que no las pudo calcular porque falta información. Aquí tenemos un valor de 100%, saturado de agua, realmente. Y aquí ustedes pueden también ver la data que está generando. Si lo quieren guardar en Zone Manager, de nuevo le decimos aquí Save to Zone Manager, seleccionamos el atributo, si no lo tienen, lo generan en New y lo guardan en Zone Manager. Y si quieren hacer una capa de un isópaco, así, Create Isomap Layer, le decimos aquí que me lo cree y me va a abrir la ventana para crear mapas isópacos, y es que ustedes aquí pueden cambiar la data source, la información, etcétera, y generamos la información de los valores petrofísicos ya como una capa. Muy bien, entonces resumiendo, el método petrofísico, lo que hicimos primero, seleccionamos nuestro intervalo, en este caso, en mi ejemplo es del F11 a la F11 base. Nos vinimos aquí en las ecuaciones, hicimos nuestras ecuaciones, y ustedes ya, la de Archie está diseñada, la pueden seleccionar, venimos aquí en Edit Ecuaciones, vemos la información, si hay que cambiar algo de las ecuaciones, modificarlas dependiendo del área que ustedes tengan, se puede modificar, y agregamos estas dos ecuaciones al final dentro de la ecuación de Archie, que yo lo utilicé porque tiene la saturación de agua y la porosidad ya aquí, ya calculada, para yo no hacer cálculos más largos. Yo aproveché de una que ya teníamos dentro de Prism o Geber Petrophysics, que es la de Arch. Venimos aquí en los parámetros. Recuerden que aquí podemos cambiar los parámetros que ustedes necesiten, dependiendo de sus valores. Le decimos correr, aplicamos, él me va a generar los valores numéricos. Nos vamos después aquí, donde dice Home, en Windows, Log, Windows New Report, perdón. Le decimos un nuevo reporte, le decimos botón derecho, editamos el reporte y agregamos las curvas que nosotros queremos ver. Después, esto va a ser curva para cada uno de los pozos. Si las queremos exportar todas y las queremos ver todas en un mismo sitio, sencillamente nos vamos aquí en Interpretation, Corter Statistic. Recuerden, seleccionamos lo que queremos exportar, seleccionamos el intervalo. Siempre recuerden que estamos trabajando en un intervalo. El tipo de estadística, en este caso va a ser la sumatoria. Le decimos crear, que me lo crea, dice guardar en Zone Manager, buscamos la zona que nosotros creemos. Well es la que viene por defecto, y ustedes pueden crear cualquiera. Si no saben trabajar con Zone Manager, hay webinars que explican paso a paso cómo utilizar el Zone Manager, y hay documentos que les ayudan a trabajar con Zone Manager. Si no, igualito nos pueden escribir y con mucho gusto les damos una introducción de cómo utilizar Zone Manager. Después, si no tienen el atributo, lo generamos, le decimos crear y guardamos toda esa información de todos los pozos en Zone Manager.
En Sub Manager, si no saben con cómo se abre, es esta última información que tenemos aquí. Le decimos abrir y vemos que mis atributos están aquí. Tenemos el BBL, el MSP, y yo ya había traído mis atributos de CA, SW y los valores de SOFIT que teníamos dentro de Petrofísica. Yo me los traje para acá también, para Somalia, para tenerlos como valores numéricos. Así que tenemos todos los valores numéricos. El Manager se puede hacer la sumatoria del tipo, calcular todos los valores, pero particularmente es mucho más fácil hacerlo una herramienta que todo el mundo tiene y todo el mundo sabe utilizar, que es nuestro gran amigo Excel. Entonces yo vine, seleccioné todos estos valores, los puse en negrilla, le di control C para copiarlos y me los llevo aquí a Excel. Los pegué y después hice mi sumatoria y aquí tengo mi sumatoria total. Estos serían de dos pozos que tienen información que fueron calculados dentro de Prism y esta es la cantidad total de all in place utilizando el método petrofísico. Serían algo de 2.761.936.17 barriles que tenemos en esa área con esos pozos que nosotros calculamos. Esa es la información que tenemos nosotros de all in place para este específico set de pozos. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo, pero con el método gráfico. El método gráfico, como dije, nos vamos aquí a GeoAtlas. Tenemos nuestros GeoAtlas, tenemos nuestros pozos. Vemos aquí nuestros pozos. Y recuerden cómo era nuestra ecuación. La ecuación que nosotros tenemos que hacer, vamos a ponerla aquí rápido, de nuevo, para los que los olvidaron. Esta es la ecuación que nosotros queremos utilizar. Tenemos nuestra ecuación, que serían los mapas de un isocórico, la capa de porosidad, la capa de saturación de agua, y tenemos la información aquí, el isocórico multiplicado por la porosidad y 1 menos la saturación de agua. Después de esto, tenemos que calcularle el volumen a esa área. Entonces, en primer paso, vamos a ver cómo hacer una capa isocórica. Nosotros aquí, en este ejemplo, estamos trabajando con S11 y S11 base, y vamos a hacer nuestro capa isocórico. Muy sencillo, nos vamos aquí en Isomat Build Surface, le decimos que para hacer un mapa isópaco, le decimos aquí en Add, y aquí tenemos para seleccionar diferentes tipos de fuentes donde tenemos. Si tenemos esos datos en Excel, los podemos hacer, un ASCII, etc. Si no los tenemos y los tenemos en World-Base, fueron picados esos topes, vamos a utilizarlos. Le decimos aquí en World-Base y nos vamos aquí en Información, de nuevo, aquí, si le doy muy rápido, Formation, y aquí tenemos isocórico de tope a tope o tope a base. Vamos a utilizar de tope a base, seleccionamos los que son, bla, bla, le decimos aquí las fuentes y le decimos OK, y él me va a generar mi capa de mi isocórico. Y lo tenemos nosotros ya generado dentro de lo que es déjame ver, no creo que yo lo haya puesto aquí. Aquí está, se me olvidó ponerlo. Aquí tenemos, después del resultado, aquí tenemos nuestro mapa isocórico. Nos dio algo así. Podemos venir, darle un update y ver la información. Si queremos ponerle unos colorcitos para que se vea el isocórico un poquito más bonito y nosotros tener una idea de cómo están los datos y ver los colores y ver las profundidades, etcétera. Aquí tenemos mejor un dato de rango. Muy bien, hacemos check. Ya tenemos nuestro mapa isocórico. Necesitamos el mapa de porosidad y saturación de agua. ¿De dónde traemos esos datos, porosidad y saturación de agua? Recuerden cómo los hicimos. Nos vamos aquí en Prism, nos fuimos aquí en Cortel Statistic, seleccionamos la saturación de agua, buscamos aquí nuestras zonas, le decimos agregar, está el averaje, le decimos crear, él los crea y después decimos crear un mapa isópaco. Y él me lleva de aquí a mi mapa isópaco a lo que es GeoAtlas. Y yo hago aquí rápidamente, está mi mapa isópaco ya creado, de saturación, no desplegué, perdón, los valores en las curvas, sino solamente aquí están los valores de la saturación de agua, que es lo que yo quiero ver. Si ustedes quieren agregarle los contornos, sencillamente vienen aquí, le agregan aquí, seleccionan contornos y él va a agregar los contornos, pero yo nada más quiero ver mis valores.
Lo mismo si yo hice para este CA. Aquí tenemos saturación de agua y tenemos CA. Tenemos esos dos valores. Ya tenemos el isocórico, el CA y saturación de agua. Muy bien, ahora vamos a generar nuestro mapa de, como dijimos, de hidrocarburo. Vamos a llamarlo mapa de hidrocarburo para hacer con la ecuación que tenemos nosotros aquí. ¿Recuerdan? Esta ecuación que tenemos nosotros aquí. Yo la voy a copiar. Eso es para ahorrar tiempo. Y nos vamos aquí entonces, dice contorn, y nos vamos donde dice ISO Map Grid Operations, para hacer operaciones matemáticas. Si ustedes nunca han trabajado con Grid Operations, de nuevo hay documentos, yo he hecho blogs y diferentes tipos de material para que la gente entienda cómo utilizarlo. Y se puede explicar cómo utilizar esta herramienta. En esta herramienta, el usuario puede hacer cualquier tipo de ecuación matemática que desee para hacer una capa. Es más, tenemos aquí donde dicen equations, ya tenemos ecuaciones primera, segunda derivada, tercera derivada, tenemos isocóricos, isópacos, etcétera, trabajando con otra información, y ustedes lo pueden hacer. En nuestro caso, vamos a hacer esto, ecuaciones, que ya yo lo había hecho. Le doy control pegar, y aquí tenemos la ecuación que tenemos nosotros ya hecha. Tenemos los isocóricos, nos copiamos los datos de lo que va seleccionado y vamos a empezar a traer los datos. No me copió la información de. Vamos a copiar realmente mi ecuación, que es lo que a mí me interesa. Voy a hacerlo de nuevo, perdón por esto. Le damos control C, decimos aquí, y voy aquí en la ecuación y le digo que esta es la ecuación que voy a utilizar. El output grid es este isocórico multiplicado por la porosidad, multiplicado por 1 menos la saturación de agua. Cuando tenemos esa información, decimos update grid variable, y ustedes van a tener que unir manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Entonces aquí en isocórico, ya tenemos esa capa seleccionada, decimos aquí agregar, tenemos las capas de porosidad, lo buscamos y ya la tenemos de saturación, buscamos y le decimos agregar. El software te va a preguntar cuál quiero utilizar ella como que tenga el grid, la capa que quiero utilizar que tenga para hacerlo como el grillado, para que sea como la guía. Normalmente la que tenga mejor cantidad de puntos de información. Podemos utilizar el isocórico, tenemos unos valores mejor, tenemos set kit y después dicen finalizar y él me va a hacer nuestra capa. Para ahorrar tiempo, como decían en la televisión, la magia de la televisión, nosotros al hacer esos cálculos, él me va a hacer un mapa de isocórico. Y tenemos algo que va a ser realmente así. Y me está dando una información así. Si yo le vengo aquí y le pongo el dato juntos, este es el mapa que viene el cálculo del isocórico. Vamos a verlo de nuevo. Le decimos Update Layer. Venimos aquí, le decimos en ecuaciones. Y aquí tenemos lo que nosotros hicimos. Esto yo lo escribí para saber lo que estamos haciendo. Siempre es recomendable que ustedes pongan punto y coma y escriban. No es la ecuación, sino es describir qué es lo que tienen en el mapa. Para en un futuro, si alguien más va a trabajar con este mapa, o si ustedes en, no sé, en 2 años, en 6 meses, en una semana, vuelven a agarrarlo y si nada más me escribiste la ecuación, se me olvidaron qué estaba haciendo, siempre es bueno explicar. Es decir, cálculo de oro, cálculo, bueno, sería de hidrocarburos, porosidad, bla, 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 todas las variables, y ahí tenemos la información. Y aquí tenemos nuestro mapa creado para el cálculo de OIP. ¿Cuál sería el paso final? Recuerda que hablamos que el paso final sería aquí calcular el volumen de la capa generada aquí en Megawatt para ver cuál sería el volumen en general de todos estos datos que nosotros hicimos de hidrocarburos, un hidrocarburo dentro del área que nosotros queremos estudiar. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? Tenemos nuestro polígono. Si ustedes cuando hicieron la capa no tienen un polígono, no está cerrado, un boundary polygon, siempre es bueno después venir aquí, decir
generar y generar, generic en SMAP. Y decimos un boundary polygon, le dan aquí donde está el lapicito, ustedes van dibujando su polígono, le dicen después al software que me hagan el reencontorno y el regrillado para poner el polígono donde debe estar. Seleccionamos nuestro polígono, se vuelve azul, le damos botón derecho y ahora la función de cálculo de perímetros y área y volumen y estadísticas de área se va a activar. Le decimos OK, y me va a abrir la ventana y aquí tenemos que todo esto que está aquí me va a calcular la información para todo lo que esté alrededor de esta área. Lo hacemos. Le decimos aquí que tenemos el área que es en acres, el volumen que queremos en barril, ustedes pueden verificar, y el valor de Z, en mi caso, está en pies. Decimos calcular, decimos sí a los cálculos y nos da este valor. ¿Por qué este valor es elevado? Si nos vamos aquí, vamos a compararlo con estos dos que tenemos. Tenemos aquí, recuerden que este fue el calculado por mi petrofísica y tenemos este valor calculado gráficamente. Hay una discrepancia. Diría, bueno, pero estos son 3.600.000, estos son 2 millones, ¿qué está pasando aquí? Ahí es donde yo les dije en uno de los puntos, entender los resultados y entender los datos. ¿Qué quiero decir esto? Ustedes a lo mejor tienen que agarrar y empezar a agregar los data points dentro de la información, ver exactamente qué pozos están ustedes utilizando. Si vemos aquí, yo agrego una otra capa con data points que me agreguen los valores de los cálculos y vemos que difiere un poco de la primera capa que yo hice. En la primera capa yo estoy agregando este pozo 16, 12, 17 y el área es más grande. Obviamente el área es más grande, pero el área no tiene datos para estos puntos. Me está calculando con información de un área mayor y me está dando datos que son ficticios. Entonces, siempre es bueno generar agregar los data points, ver la información e ir refinando cada una de ellas. Aquí entonces yo agarramos, hice mi data point, vemos aquí y empezamos a refinar y generamos, yo la llamé capa refinada, la apago y sería más o menos algo así. Seleccionamos el polígono, se me olvida que selecciono esto aquí, aquí selecciono mi polígono, le digo de nuevo, el cálculo estadístico, él me va a hacer el cálculo, le digo calcúlelo, y ahora si tenemos a lo mejor 23.000, si nos vamos aquí, estos serían, 2.700.000, 1.300.000, ya los valores están un poco más acertados y lo que tenemos que hacer es refinar un tanto aquí, un tanto allá. Pero siempre es bueno comparar, a lo mejor este valor, en la petrofísica las curvas no están 100% calibradas. Tampoco es que vamos a decir que este valor es la última palabra. A lo mejor este valor es más acertado, no sé. Por eso siempre es bueno tener el QC de los datos y si es posible hacerlo dos métodos y tener una comparación. Lo que se quiere llegar al final en conclusión es que para los dos métodos siempre hay que tener cuidado con la data, especialmente para el método gráfico con el polígono que ustedes están poniendo aquí como frontera. Si el polígono es mucho más abierto, si no reasignan los puntos, los podemos venir aquí en los nodos y los refinamos, esos valores me van cambiando, pero todo va dependiendo de los datos que nosotros tenemos. A lo mejor esto lo podemos extender un poco más, de reducir, etcétera, de lo que queremos hacer dependiendo de los valores de los pozos que nosotros estamos aplicando dentro de la interpretación. Y así, queridos amigos, ustedes pueden hacer el cálculo de hidrocarburo, de rolling place, utilizando tanto un método gráfico como un método petrofísico en geográfico. Bastante sencillo.